presenta Fortaleciendo Capacidades. Amigos y amigas, muy buenas noches. Hoy, sábado 3 de junio del 2017, desde los 11:30 am de Radio Bacán SAT y en tiempo real desde el link www.radiobacán.com, le damos la más cordial bienvenida a su programa Fortaleciendo Capacidades. Somos una producción periodística creada para promover la igualdad, la integración plena, la defensa de los derechos de las personas con discapacidad. Como ustedes saben, nuestro programa se enmarca en las acciones dispuestas a nivel mundial por el decenio de los derechos y la dignidad de las personas con discapacidad. Y es en coincidencia con los postulados que abogamos porque las personas con discapacidad sean reconocidas y valoradas por sus aportes efectivos y potenciales al bienestar general y diversidad de sus comunidades, tanto en zonas urbanas como rurales. Recuerden que su participación es muy importante y ustedes pueden comunicarse a los teléfonos de cabina 265-1616 o 265-8900. Amigos y amigas, esta noche vamos a tener con nosotros al doctor Nahum Cirineo, oftalmólogo de la Clínica de Ojos Ñahui, y al profesor Ulises Martín García, docente. Nuestros representantes. Como lo anunciamos, está ya en cabina y con nosotros el profesor Ulises Martín García. Profesor, buenas noches. Buenas noches, María. Qué gusto que esté con nosotros nuevamente. Gracias por tu invitación. Siempre es bueno traerlo porque nos gusta mucho el tema de poder aplicar estas nuevas tecnologías, las TICs, en el tema de la educación de las personas con discapacidad. Usted, tengo entendido, desarrolla también estrategias, nuevas técnicas para que personas con algún tipo de discapacidad puedan acceder y poder tener el manejo de estas nuevas tecnologías. Claro, sí, es justamente lo que yo le llamo rampas digitales, ¿no? Tenemos múltiples... ¿Por qué rampas digitales? Porque son, digamos, software, ¿no? O periféricos, ¿no? Que le ayudan a las personas con cualquier tipo de discapacidad a utilizar estas herramientas, ¿no? Correcto. Justamente estaba escuchando, hay un doctor oftalmólogo, ¿no? Invitado, ¿no? Por ejemplo, hay una aplicación que se llama Text for All que te permite aumentar el tamaño de los textos en las pantallas, ¿no? Es una aplicación completamente en línea, ¿no? O sea, personas de baja visión tienen la posibilidad de leer. Exactamente, te simplifica y te amplía los textos, ¿no? Y te acomoda los colores, ¿no? Y está en línea, ¿no? O sea, ni siquiera necesitas descargar ese programa, sino es completamente gratuito, ¿no? Pero a veces no lo sabemos. Exacto, ese es el problema, y ¿no? estamos ahí luchando, tratando de ver, porque, bueno, las personas ya bastante adultas, en mi caso, soy una persona, ¿cómo le dicen? ¿Analfabeto digital? ¿Algo así es? Analfabeto funcional, que dicen. Funcional, ¿no? Y claro, y en cambio los jóvenes son nativos digitales. Claro, los jóvenes, ¿no? Y tanto con nuestros alumnos inclusivos, a la cual tengo la suerte de incluir, soy el docente que más incluye en mi institución, ¿no? Con distintos tipos de discapacidad, ¿no? Ellos definitivamente son nativos digitales, ¿no? Igual que cualquiera. Y bueno, aprovechamos justamente, ¿no? Ese apego a las nuevas tecnologías para enseñarles, ¿no? Simplemente que, bueno, mayormente en sus casas pues lo hacen por diversión, no escuchar música, ¿no? O ver programas de repente intrascendentes, ¿no? Y nosotros tratamos de encaminarlos pues a programas que les sirvan, ¿no? Para que puedan conseguir un empleo, ¿no? Claro, o sea, el uso de las TICs asociado hacia conseguir una capacitación para trabajar. Claro, mayormente ahora los trabajos, ¿no? Cualquier trabajo que no sabe computación, pues ya es negado. Claro, es negado, tiene una diferencia con el que sabe, ¿no? Entonces, y cada día hay los trabajos a distancia, ¿no? Tranquilamente, con el desarrollo de estas nuevas tecnologías, hay muchos empleos que se pueden hacer desde el hogar, ¿no? El teletrabajo que están llamando, el ¿no? teletrabajo, ¿no? ¿Quién no necesita alguien que maneje las redes sociales para su empresa, ¿no? Facebook, WhatsApp, mantener un blog, ¿no?
en fin, ¿no? El Instagram, ¿no? Todo con fines publicitarios, lo que le llamamos marketing digital, ¿no? Y eso tranquilamente se hace desde casa, ¿no? Y ahí en el anonimato de la casa no tiene que saber el que recibe todo este producto, saber que la persona que lo está haciendo tiene algún tipo de discapacidad o de condición. ¿Por qué? Porque lo está haciendo y sabe lo que está haciendo. Claro, lo hace virtualmente, ¿no? Bueno, y así supiera, bueno, justamente hace una semana le hemos creado su Facebook, ¿no? A un alumno con discapacidad intelectual moderada, ¿no? Es la primera vez que yo atiendo a este tipo de alumnos, ¿no? Siempre he tenido leve, ¿no? Y otras discapacidades, ¿no? Y fíjese la emoción, no solamente de él, sino de sus familiares, ¿no? Al ver que tienen cuenta de Facebook, ¿no? Lo llamaron al papá por teléfono, la tía, ¿no? Y comenzó a agregar a sus familiares, ¿no? Fue un momento realmente muy emocionante, ¿no? Y él cada vez que viene ahora, ¿no? Su Facebook, ¿no? Agregar más amigos, más parientes, ¿no? Está manejando ahorita el correo electrónico, YouTube, teniendo discapacidad moderada, ¿no? Qué maravilla, qué gran posibilidad de poder contar con estos avances modernos, con estos avances que permiten a la persona con algún tipo de discapacidad conectarse al mundo, porque estar en todo eso es una conexión instantánea, inmediata, de todo lo que sucede en todo el mundo, ¿no? Sí, claro, esto, como yo digo, las TIC, ¿no? A ellos les sirve para superar sus discapacidades, ¿no? La tecnología nos ayuda bastante, ¿no? A superar las discapacidades que ellos puedan tener, ¿no? Más que de repente, ¿no? A nosotros, ¿no? Que, bueno, entre comillas, somos normales, ¿no? Y es por eso que, bueno, yo tengo esa fe, ¿no? Ese apego, ¿no? A usarla, ¿no? A incluirla, ¿no? Mayormente muchos profesores tienen miedo, ¿no? O piensan que ellos solamente son para actividades manuales, ¿no? Claro. Que no pueden aprender, que van a malograr la máquina, ¿no? Y eso es totalmente, ¿no? Equivocado, ¿no? Obviamente el docente tiene que estar preparado, ¿no? Tiene que conocer las distintas discapacidades, ¿no? Al menos algo mínimo de braille, ¿no? De atención a un estudiante con autismo, ¿no? O con problemas de lenguaje, ¿no? Si estamos preparados, ¿no? En esos aspectos, ¿no? Y encima lo sumamos al manejo de estas nuevas tecnologías, pues que estamos con un mundo preparado, ¿no? Para enseñar a este tipo de estudiantes, ¿no? ¿Ha sido muy difícil para usted los comienzos para poder hacer este proyecto de enseñar el tema de utilizar las nuevas tecnologías a las personas con algún tipo de discapacidad? Sí, bastante, ¿no? Porque en principio no los incluían en computación. Eso ¿no? es cierto. No van a aprender, una serie de prejuicios, ¿no? Que a mí me sorprendieron, ¿no? Por otra parte, al principio obviamente no estaba preparado también, ¿no? Para conocer los diferentes tipos de discapacidades, ¿no? Pero me preparé, ¿no? Me preparé en Senarede, que es el Centro de Recursos de Básica Especial, que está nomás acá por el Hospital de Empleados en Lince. Me pasé cerca de un año, ¿no? Saliendo de mi trabajo y pasándome, ¿no? Por los distintos tipos, ¿no? De discapacidades, ¿no? Y después ya más sumado, bueno, mi conocimiento de las TIC, pues se hizo algo maravilloso, ¿no? Que lo vengo aplicando, ¿no? Todos los días. Correcto. Y el alumno con algún tipo de discapacidad se frustra cuando no logra algo. ¿Cómo son las actitudes? ¿Qué cosa es su día a día con sus alumnos incluidos? Bueno, al principio lo más difícil es romper la barrera de comunicación, ¿no? Vienen de casa, ¿no? Un profesor nuevo, alguien que no conoce, ¿no? Son reservados, ¿no? Entonces piensas que no los conocemos, ¿no? Ese de repente el principal problema, ¿no? Pero yo tengo mis propias estrategias, ¿no? Ahora pues con la velocidad de conocimiento, ¿no? Lo que yo aprendo hoy día, de repente acá un año y medio ya no me sirve. Desfasado. Desfasado. Claro. Entonces hay que buscar información actualizada, ¿no? Y para eso hay que saber hacerlo, ¿no? Es sencillo, no es muy complicado, ¿no? Pero mayormente no lo usamos, ¿no? Correcto. Qué interesante aquello de poder tener un lenguaje distinto. Leí hace poco
una información que salió en el periódico en la cual decía que nuestras vidas se enriquecen con aprendizajes nuevos, con lenguajes nuevos, ¿no? Por ejemplo, que era importante que un niño sepa el lenguaje musical, o sea, leer una partitura, ¿no? Que sepa apreciar una obra de arte. Yo recuerdo que cuando era niña, cuando estaba en el colegio, ¿no? La profesora de arte nos sacaba láminas de pinturas famosas y nos hacía apreciar, ver, porque una cosa es mirar y decir, ah, qué bonito, pero ella nos hacía leer, entender el contexto de aquello que había pintado el ejecutante, el pintor de la pintura, qué significaba, qué decía, qué me motivaba, ¿no? O sea, un lenguaje diferente. Y además, ¿por qué era eso? El lenguaje de las computadoras también hablaban, ¿no? Pero todo eso suma un conocimiento, una mirada diferente del mundo. Entonces, quien aprende, quien entiende, quien logra tener esa información, tiene un bagaje cultural y una mirada diferente. Ya no es como una suerte de borreguito que sigue al otro, sino es el líder, ¿no? Aquel que tiene conocimiento, que sabe, que entiende. Claro, eso yo le llamo desarrollar la capacidad crítica, ¿no? En realidad ese debería ser el objetivo, ¿no? Que los alumnos, ¿no? Al egresar pues tengan desarrollado su capacidad crítica, ¿no? Si tienes desarrollado tu capacidad crítica, puedes cuestionar todo, ¿no? La información que recibes, ¿no? Puedes cuestionar hasta la misma información que te da el maestro, ¿no? Claro. Y debe ser así, ¿no? Porque uno no debe simplemente aceptar, ¿no? Sin, digamos, investigar, ¿no? Sin criticar, ver de un lado, del otro lado, la información que te proporcionan, ¿no? Eso es muy importante ahorita, pues. Pero lamentablemente estamos en la réplica, ¿no? El profesor enseña, ¿no? Un tema y eso debe ser aceptado por todos, ¿no? Claro. Estamos con eso, o sea, en ese aspecto como que estamos rezagados, no salimos de viejos esquemas, ¿no? Nos mantenemos en los mismos esquemas. Parece que por más revoluciones educativas que hay, entre comillas, más que todo son sobre leyes, ¿no? Pero sí, veamos el ejemplo pues, de Finlandia, ¿no? Que es como los niños van a partir de los 7 años al colegio, ¿no? No les dejan tareas en casa, no tienen uniformes, ¿no? El alumno se introduce al aula que a él le gusta, ¿no? El arte, la música es importante en esos colegios, ¿no? Claro. En cambio aquí aprendes química, fórmulas químicas que jamás te las vas a utilizar ni te van a servir en la vida, ¿no? Pero o no lo experimentas, ¿no? Porque claro, me acuerdo en grandes unidades escolares, solo en grandes unidades escolares había laboratorios, ¿no? Y entonces en estos laboratorios tú podías aplicar lo que habías estudiado en la parte teórica, uno aplicaba en el laboratorio. Tuve la suerte en el colegio donde estudié, en la secundaria, de tener un laboratorio pequeño donde nos hacían hacer los reactivos, las cosas, y de verdad que fue muy interesante, pero es aquello que también uno debe hacer en la educación, las múltiples formas de hacer enseñanza, ¿no? O sea, un alumno puede aprender hacia lo visual, o tocando, o experimentando, ¿no? Cosas que no se hace el profesor. Claro, pero a todos los alumnos tampoco les va a interesar la química. Ah, eso es cierto, pero la experiencia, ¿no? Claro, la experiencia práctica es muy buena, ¿no? Pero a veces pues nos obligan a estudiar cosas que no nos van a servir en realidad, ¿no? De repente soy un poco polémico en esto, ¿no? Pero yo estoy imbuido de últimos teóricos, ¿no? Que de repente no se conocen por aquí, no mucho, ¿no? Hay nuevas teorías de aprendizaje, ¿no? Y hay que prepararlo, ¿no? En cosas que le van a ser útiles, en ¿no? cosas que van a ser en crear un app, por ejemplo, una aplicación para celular. Más me interesa que esta persona sepa hacer eso, ¿no? Que memorizarse, no sé, toda la historia o datos históricos, ¿no? del Perú, que no le van a servir de mucho para conseguir un empleo, ¿no? Esa es la nueva generación digital. Eso y si no la aceptan, bueno, pues, pero... Claro. Y para estos avances se necesita ir a la par en el tema de lo educativo. ¿Qué cosa le estamos enseñando a nuestros hijos en este momento? ¿Qué cosa es lo que están aprendiendo ellos en este momento que va a servir para cuando ellos terminen el colegio, ¿no?
Claro, yo por ejemplo, ¿no? Por citarte yo a mi hijito, ¿no? Que tiene 7 años, ¿no? Él va al colegio, ¿no? Y me dicen las tareas memorísticas que le dejan, pero yo le doy otras experiencias, ¿no? Le llevo a pequeños talleres, ¿no? Donde está aprendiendo, estudiando circuitos, ¿no? Una serie de herramientas, ¿no? Impresoras 3D para niños, ¿no? Tarjetas, ¿no? O sea, completamente un mundo distinto, ¿no? Que no, en el colegio no le dan. Sí, pues. No le dan. Y para mí eso es más importante, ¿no? que las notas. Me viene con una nota, yo lo felicito, ¿no? Pero digo, más importante, hoy hemos estado en un taller que hemos logrado hacer un pequeño, un pequeño sonido con una serie de circuitos electrónicos, ¿no? Y para mí eso es más importante, ¿no? A que se memoricen, no sé, su vocabulario, ¿no? En inglés, ¿no? Que a veces les toman memorísticamente, ¿no? Porque está haciendo, no está vivenciando, ¿no? No que le repitan, ¿no? Está ahí con los Hay que hacer muchos cambios. Desde 7 años está con las resistencias, con los LEDs, con el protobar, ¿no? Con unas placas, ¿no? Entonces, uno maravilloso, con la impresora, hay un lápiz que te imprime en 3D también para niños, ¿no? Una serie de cosas que tienen ahí en Fundación Telefónica, ¿no? Que están desarrollando definitivamente, ¿no? su conocimiento, ¿no? Estoy perfilando distinto, ¿no? A mi hijo, a margen de lo escolarizado, ¿no? Claro que sí. Sí. Una buena alternativa entonces sería Telefónica. Sí, es una buena alternativa. Una buena alternativa. Son Profesor. gratuitos. Son gratuitos. Son gratuitos. Es un buen dato para los Para oyentes, maestros y entonces. para... Yo me voy a los de maestros, él se va a los de niños, pero acompañado del padre, así que también aprendan. Al mismo tiempo. Profesor, ¿cómo podemos nosotros acceder a sus clases? Sí, claro, pueden llamarme al 954-926-772, ¿no? Si algún maestro, ¿no? O padre de familia, ¿no? Que tenga de repente también alguna persona con algún tipo de discapacidad, ¿no? Entonces gustosos estamos de brindarles nuestra experiencia, ¿no? Para que pueda desarrollarse en el uso de las nuevas tecnologías. Qué bueno, muchísimas gracias por ello, profesor. Gracias. Gracias, profesor, Gracias, por habernos acompañado en esta primera media hora de Fortaleciendo Capacidades. Amigos, 9:31, ya me pasé. Retornamos en unos segundos, en unos minutos, desde los 11:30 m de Radio Alcanzable. 13.